Mucho gusto. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Bien? Bueno, ahora te traigo un micrófono. Yo mientras, mira, me quedo con el cubo. Te dejo este. Ahí está. Bueno, les comentaba que íbamos a hablar de un poco de las herramientas. Tenemos dos oradores que son especialistas. Vamos a hacer foco en dos temas principales. Exacto. Bien, perfecto. Pero quizás podríamos nosotros charlar un poco sobre la importancia de las herramientas del hotelero. ¿Estamos bien de audio? ¿Me van a traer un micrófono? Sí, ahí está. Las herramientas que tienen tanto las cadenas como los independientes, donde Internet pasa a ser una herramienta crucial para el día a día, ¿verdad? ¿Es así? Tal cual. Sobre todo lo que cambió Internet, el negocio de turismo en particular. Internet tuvo un impacto enorme en toda nuestra vida y en los negocios, pero en particular la hotelería y el turismo son, creo que, de las principales verticales o industrias que más fueron impactadas. ¿Okay? Con lo cual, cuando hablamos de herramientas o de acciones relevantes en el día de hoy, estamos hablando del mundo digital, del mundo de la información. ¿Pudiste? Sí, Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Es muy raro esto de hablarles y pensar que están escuchando otra cosa, pero vamos a tratar de no pensar que es así. Entonces, a ver, muy brevemente, como decíamos, la tecnología tuvo, tiene y tendrá un impacto definitivo y determinante en el negocio de la hospitalidad. Tanto en lo que es servicios como en lo que es el marketing y la comercialización. Está claro, en lo que respecta a servicios, tiene que ver con hoteles más inteligentes, que tienen que ver que le brindan a través de tecnología un mayor confort o una celeridad en algunos procesos, pero fue determinante en lo que respecta al marketing y a la comercialización. Internet prácticamente mató a las agencias de viaje, por lo menos a las tradicionales, lo hemos sufrido varios de los que estamos acá en propia carne, achicó las distancias y abarató las comunicaciones, lo digital sustituyó a lo impreso, uberización de las ventas, mueren o sufren los intermediarios y el poder se nivela hacia el consumidor. Uber es un concepto, ¿no?, de colaboración, de contacto entre un negocio y el consumidor. Las opiniones en la web, tanto o más importantes que la publicidad. Antes los hoteleros creíamos que las fotos que iba a ver la gente eran las que nosotros pusiéramos en el catálogo y hoy las fotos son de los momentos de algún problema del hotel que pone la gente y uno no las puede evitar. La inmediatez de comprar puede ser más relevante que el precio y a veces hasta que el producto, de eso se va a hablar mucho. Los consumidores se comunican entre sí y muestran fotos y videos de los establecimientos. Las OTAs coparon la parada, para bien y para mal. Yo siempre digo, es muy paradójico que Internet de alguna manera le generó un impacto enorme a la intermediación turística, a las agencias de viajes, pero para instalar otras agencias de viajes que cobran el doble de lo que cobraban las agencias de viajes minoristas. Paradójico, ¿ok? Hoy ya no es suficiente construir hoteles bien pensados, no es suficiente estar localizados en un destino demandado, no es suficiente operar con calidez, calidad. De hecho, había un señor recién que creía que la charla de hospitalidad iba a hablar de hospitalidad, de calidad, lo cual era interesante también. Hoy tampoco es suficiente establecer precios fijos y esperar a que lleguen los huéspedes. Hoy lo que hace falta es asumir un rol comercial protagónico y activo, gestionar sus ingresos, no que les compren, sino que les vendan. Hay que involucrarse diariamente, realizar un montón de pequeñas tareas que parecen no muy relevantes, pero son vitales. Incorporar la tecnología y mantenerse informado. Hoy hay una nueva forma de promocionar y de vender, que básicamente la buena noticia es que es mucho más potente, es más lógica, tiene más que ver con la base de probar, corregir y volver a probar, es más eficiente, es más barata, es más justa, equilibra la balanza, supera barreras, no hay tantas diferencias ahora entre los hoteles grandes y los hoteles chicos. Es más, hay muchas herramientas que son más adecuadas o que las vemos más comúnmente en hoteles chicos y en hoteles independientes que en hoteles de cadena, porque tienen más libertad para animarse y elegir esas herramientas y no tienen que seguir un manual que a veces imponen las cadenas. Es ideal para establecimientos independientes, adecuado para mucha y para poca demanda,
y hay muchas herramientas a la mano. Algunos datos que son medio conocidos, pero no me dejan a mí de sorprender: la cantidad de internautas que hay en el mundo, redes sociales, 4 billones de gente, redes sociales en la Argentina 21 millones. A nivel mundial, el 50% de las reservas de hoteles se generaron en sistemas digitales, 200 opiniones de TripAdvisor para hoteles por minuto, 70% de crecimiento del e-commerce para el 2015, 65 fue el 2016 y números crecientes para el 2017. 8 de 10 internautas argentinos hicieron por lo menos una compra online, son 18 millones de personas. Bueno, y está bueno que esto sea hoy en el Cyber Monday, así que el que se aburre empieza a comprar cosas baratas. El turismo es el rubro número 1 lejos del e-commerce, ¿ok? O sea, el e-commerce empezó en internet o con el turismo, es lo que hoy las empresas más grandes dedicadas a esto, o de las más impactadas, tienen que ver con el turismo. El 36% de las consultas se hacen vía smartphones, y esto crece cada vez más. Y en 2016, 900.000 usuarios serán o fueron del segmento de 25 a 34, los famosos millennials. Con estos datos, hoy en una cosa muy breve vamos a hablar, elegimos 2 de las herramientas o acciones, que también se pueden llamar, principales, que con el panel decidimos que valía más la pena, con Damián, con los organizadores, y que son lo referido a comúnmente a marketing digital, pero especialmente lo que tenga que ver con generación y satisfacción de demanda, y el revenue management, que básicamente en una definición muy breve sería gestionar sus ingresos y tomar control de la venta. Para eso les pido por favor a Andrés Simnowski y a Florencia que pasen, así los puedo presentar. No sé cómo será un aplauso no escuchándolo, pero es la mímica, ¿eh? Muchas gracias a ambos. No les doy un beso porque se me va a caer esto, alguna cosa va a pasar. Los presento muy brevemente y los dejo que hablen ellos, que son 2 referentes de estos 2 temas. Yo voy a tratar de molestarlos un poco, a hacer un poco de eso, pará, que no entendí nada, ¿ok? Como para imaginarme qué puede estar pasando. Vamos a empezar por la señorita. Florencia de Ros es gerente del Hotel Patios de San Telmo. Ha trabajado en varios hoteles en Buenos Aires. Y lo interesante es que también vive el tema del revenue management y el e-commerce en la hotelería desde los 2 lados del mostrador. Porque Florencia representa a la empresa de revenue management Franco Grasso, con bastante experiencia en la Argentina, con lo cual sin duda que ella es un excelente referente para en esta brevísima charla darnos un pantallazo de revenue. Lo que vamos a tratar es de que se lleven el concepto y se les quede a los que no conocían el tema la inquietud para poder investigar más. Andrés Simnowski es director y cofundador de Lidaki, que es una empresa de marketing digital específicamente dedicada a lo que es la generación de leads, de prospectos. No se dedican a lo que se llama hoy comúnmente 360, ni hacen páginas web, ni atienden las redes sociales y demás, sino que se dedican especialmente para todos los rubros, no necesariamente o especialmente para la hotelería y el turismo, en lo que es generación de leads. Gracias, Andrés. Si les parece, podemos empezar con Andrés, que tiene que ver más con lo que es el marketing, y después pasamos a la venta. Muchas gracias, Nacho. Gracias a todos por estar acá. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Voy a sacarlos. Bueno, está bien, no importa. Bueno, les voy a empezar contando una historia, una pequeña historia que me parece que va a estar buena para dispararnos después una discusión, una charla. Y me pasó hace muy poquito, hace un mes. Por ahí alguno lo puede llegar a estar familiarizado, pero supongo que la mayoría no. Yo me sorprendí bastante con lo que me pasó y le voy a contar qué fue. Estuve en una conferencia, esas conferencias que hacen los americanos, una conferencia de marketing digital, esas conferencias que son gigantes. 22.000 personas había, imagínense lo que es, un monstruo de conferencia, se llama Inbound, simplemente para que sepan, es en la ciudad de Boston. Estuve en esa conferencia, llegué a la ciudad de Boston, llegué un día que era un domingo tarde, tipo 10, 10 y media de la noche, sabía que iba a llegar tarde, sabía que iba a llegar cansado y reservé un hotel en el aeropuerto.
¿sí? En el aeropuerto de Boston, porque el centro de convenciones estaba ahí más o menos cerca. Entonces llegué 10:30 de la noche, cansado, y lo que estaba pensando era en esto, ¿no? Me quiero ir a dar una ducha al hotel, me quiero ir a acostar en la cama, quiero arrancar temprano, y las camas de los hoteles, que son en general bastante confortables. Tenía muchas ganas de llegar a la habitación, acostarme a dormir y empezar el día de vuelta, ¿no? Que es lo que nos pasa después de un viaje largo. Pero ¿qué me pasó? Llegué, claro, una conferencia de 22.000 personas. Es un monstruo, hay gente por todos lados. Llegué, era el hotel en el aeropuerto, iba con la valija caminando por el aeropuerto, dije, bueno, voy a llegar. Llegué y tenía... Ay, ahí está. Llego y hay una cola larguísima para el check-in. Una cola larguísima para el check-in. Obviamente no saqué una foto en ese momento, lo que menos quería, pero esta es una foto de referencia, pero había un montón de gente esperando para acreditarse. Claro, una conferencia multitudinaria, muchísima gente. El hotel era un Hilton que estaba ahí en el aeropuerto de Boston, y me acordé que la aplicación de Hilton te permitía hacer el check-in. Me había llegado una notificación, no le había dado mucha bolilla, pero te permitía hacer el check-in. Entonces dije, a ver, vamos a probar. Hice el check-in en la aplicación, en el teléfono, elegí la habitación, me dieron un upgrade encima, así que estaba feliz de la vida. Y después me ofreció si quería tener la llave electrónica, la llave digital para abrir la habitación, ¿sí? Con la misma aplicación. Le dije que sí, por supuesto, acepté, me subí al ascensor, fui a la habitación y llegué, me di mi ducha, me acosté a dormir todo, sin ningún problema. La verdad que me quedé muy sorprendido, hoy se los estoy contando a todos ustedes, fue el mes pasado y se lo conté a mucha más gente, y creo que bueno, cuando los que están en el negocio de la hospitalidad están en el negocio de contar historias que se puedan repetir, de generar experiencias que se puedan contar, y creo que es muy valioso que hayan podido lograr eso, por lo menos yo no esperaba sorprenderme de esa manera, ¿no? Y un poco lo cuento esto, ¿por qué? Porque la vara está cada vez más alta, ¿no? La vara está cada vez más alta. El consumidor, cuando vive una experiencia como la que yo viví, de pronto espera que la gran mayoría de las experiencias sean parecidas, ¿no? De pronto uno dice, bueno, ya me pasó esto, ya apreté un botón y vino el Uber, ya pasaron cosas, y entonces la expectativa va subiendo. Y nosotros como dueños de hoteles, como gerentes de hoteles, necesitamos saber que del otro lado el consumidor está esperando y que el consumidor cambió. Nosotros decimos que es el consumidor instantáneo, el consumidor que está acostumbrado siempre a lo instantáneo, a la cosa que entra a Google a buscar algo, ¿sí? Entra a Google a buscar algo, y la búsqueda, ¿cómo se llama? Búsqueda instantánea. No solamente se carga en el mismo momento que escribís las palabras, sino que además hasta se adelanta en lo que estás por poner, predice lo que estás por poner, ¿no? Entonces es súper, en tiempo real, es súper instantáneo. Solamente como tema interesante, una de las búsquedas más comunes en Google, las personas que están buscando hoteles, hotel en Buenos Aires con cochera, con spa, ahí tienen el ranking, se los doy como información adicional o estadística si quieren, ya que estamos hablando de datos. Con cochera, con spa, con pileta, esas son como las búsquedas más comunes que se generan desde Google en hotel en Buenos Aires con. Pero bueno, en Facebook también hay un concepto de lo instantáneo, que es los artículos instantáneos, que son artículos que no tardan nada en cargarse. Vieron que aprietan el botón, aprietan el celular y en el mismo instante se carga el artículo, no tarda nada en cargarse. Después tenemos los mensajes instantáneos, lo que es el WhatsApp, etcétera, que son los mensajes instantáneos. Cada vez más lo instantáneo es lo que rige la conducta de los consumidores, de los huéspedes, de la gente que está del otro lado del mostrador. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque de pronto nosotros notamos que hay como una especie de evolución. Por supuesto que cada uno va a hacer su historia, cada uno va a vivir su historia y nada es lineal, y las personas que están en cualquier negocio saben que cada uno cuenta su propia historia. Pero me parece que es llamativo ver cómo lo primero que pasa es ignorar el marketing digital, después decir cosas como, bueno, el marketing digital es para llegar a los jóvenes, pero igual van a hostels, a mí no me interesa. Después, bueno, estar presentes en las OTAs, después tener un sitio web, tener presencia propia en redes, y en algún momento llegar a
trabajar o con un equipo interno, o con una agencia, o con un equipo y una agencia, pero empezar a tener una relación más desintermediada con el consumidor. Lo que pudo hacer Hilton conmigo en ese caso, porque yo les había comprado directamente y tenía la app bajada y me pudieron sorprender de esa manera, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Quizá tenga que ver con asistentes tipo chatbots, quizá tenga que ver con alguna otra cosa, no lo sabemos, ya lo vamos a ir experimentando, pero me parece bueno ver este tipo de evolución, ¿no? ¿Qué beneficios nos da poder internalizar, poder tener una comunicación directa con el consumidor, con el huésped? Ante todo, estamos en una charla en la que estamos hablando de decisiones, entonces queremos aprender, queremos tener más información. Si nosotros tenemos todo mediatizado, tenemos todo intermediado, es mucho más difícil. Nosotros por eso, en general, trabajamos con hoteles que quieren tener su propia campaña, generar su propia marca y llegar directamente a sus consumidores sin necesidad de hacerlo a través de un intermediario. Y después, bueno, poder estar cerca del cliente donde el cliente prefiera. El consumidor instantáneo quiere que el negocio le responda, si es por mensaje instantáneo, si está en el buscador, por el buscador, si está en el OTA, en el OTA, digamos, pero tiene que dar las variantes, tiene que dar las opciones para que el consumidor pueda elegir. El otro punto que tiene de ventaja trabajar con una campaña propia digital del hotel tiene que ver con construir marca. O sea, uno si está presente en los resultados de Google, está presente, por ejemplo, en Facebook Ads, en la herramienta de publicidad de Facebook, uno va construyendo marca. Además de generar reservas, además de generar clientes, estás construyendo marca. Y además se puede definir cada punto de contacto con un mensaje diferente, ¿no? Entonces, desde ese lugar también es mucho más poderoso si vos tenés tu propia campaña. Y lo mejor de todo es que la gran mayoría de las veces, o casi todas las veces, se logra todo esto con un retorno de la inversión positivo. Entonces, bueno, el negocio termina de cerrar y termina de ser atractivo. Así que bueno, esto era un poco el puntapié que quería dar y contar un poco la historia. Espero que les haya resultado interesante y creo que vamos a seguir con Nacho. Con lo que yo decida, Exacto. Andrés, es como siempre. A ver, básicamente les cuento dinámica. La idea era, Andrés tenía 10 minutos que le sacó el jugo para poder darles unas primeras nociones, una introducción. Lo mismo va a hacer Florencia ahora. Y después yo les voy a hacer algunas preguntas tratando de interpretar lo que crea que todavía hay tiempo para profundizar un poquito más. Y me imagino que como la dinámica anterior, las preguntas que quieran para cualquiera de ellos al final de todo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Revenue Management para los que no están familiarizados con el tema. Es, por ejemplo, cuando ustedes buscan un pasaje aéreo que un día está a 3.000 pesos, por ejemplo, a ir a las cataratas y entran al día siguiente y el mismo pasaje para la misma época está a 7.000 pesos. Bueno, eso mismo sucede en la hotelería y es lo que yo digamos, es mi fuerza. Y por eso les quería comentar un poco a qué se debe este sistema. El revenue es una estrategia de precios, ¿sí? El precio se fija para poder sacarle el mayor provecho de venta a la habitación y obtener así el mayor ingreso. La estrategia de revenue tiene mucho que ver con vender la habitación adecuada al cliente adecuado en el momento adecuado, ¿sí? Para poder hacer esto, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces tenemos que decirle que no a algún negocio. Es decir, hoy no me conviene vender la habitación porque yo sé que por ahí la puedo llegar a vender mucho mejor más adelante. Para esto es fundamental tener disciplina, capacidad de adaptación y dinamismo. ¿Qué quiere decir? Que son las claves para poder llevar a cabo la estrategia. Uno tiene que ser disciplinado, esto es un trabajo diario, tener un compromiso con la tarea, ¿sí? Y ser dinámico con el mercado. Si el mercado me pide hacer un cambio, tengo que estar dispuesto a hacer el cambio en el momento indicado.
Este análisis de tarifa y esta tarifa a la cual yo necesito vender el hotel tiene que estar muy relacionada con un análisis de datos, ¿sí? El análisis de datos lo hago yo por medio de mi sistema. Yo analizo la historia de mi hotel, es decir, cada hotel tiene su propia historia revenue, ¿sí? Yo antes de planificar la tarifa, miro mis datos, me fijo qué porcentaje de ocupación, qué tarifa promedio tuve y en función de eso determino mi tarifa. El Revenue Management como herramienta es muy útil, pero tiene que tener otro pie que lo ayude. El Revenue tiene que ver con los ingresos, es decir, yo mejoro, optimizo mis ingresos, pero también tengo que tener el Revenue Control que está relacionado con los gastos, ¿sí? Si yo vendo, pero disparé mis gastos, en realidad la estrategia de Revenue no me está sirviendo. Por eso tienen que ir las dos de la mano. Y para hacer un poco de historia a qué se refiere el Revenue se inició en la década del 70 con la desregulación aérea de Estados Unidos. Ahí ingresaron líneas aéreas al mercado. Esto hizo que se abra la competencia, que haya más precios disponibles. Y en la década del 80 el sistema lo adopta Marriott y es la primera cadena hotelera en llevar a cabo este sistema. Nosotros decimos que en la actualidad, y gracias a Internet, que como dijo acá mi compañero, facilitó mucho el acceso a datos y juntó un poco la oferta con la demanda, en este caso, para poder llevar a cabo la estrategia, es muy importante tener un PMS. Un PMS es un sistema de gestión dentro del hotel que tenga comunicación con el Channel Manager. El Channel Manager es la herramienta donde se vuelcan las tarifas y la disponibilidad que después se manda a las OTAs, y un RMS que es el sistema de revenue que lee todos los datos y todas las estadísticas históricas. Acá tenemos un pantallazo de nuestro, me voy a bajar así lo pueden ver, de nuestro RMS que se llama Revolution, que es el de Franco Grasso. Ahí se puede ver. Por ahí no lo llegan a vislumbrar porque está chiquito, pero se compara la fecha del año anterior contra la fecha de este año para saber qué estrategia de precios tengo que tomar para poder llegar a la decisión final y determinar a qué tarifa vendo. Acá, por ejemplo, nos muestra de cada fecha la variación de tarifa y la variación de precio que tuvo. En este caso, por ejemplo, vemos un mismo hotel que tiene una estadía reservada del 12 de octubre al 14 de octubre. Podemos ver que las 3 noches tuvo diferente precio. Y en un día normal de un hotel, acá no lo van a ver bien, pero por ejemplo, la habitación 105 pagó 847 pesos con 20 y la habitación 208 pagó 5.295 la misma noche. Yo prefiero dormir en la 105. Sí, ¿no? Muchos prefieren. Bueno, en realidad el desafío del revenue es justamente vender, no importa qué precio se venda, sino que se vaya contento el pasajero que pagó $50 o el que pagó 150, ¿no? Y bueno, Franco Grasso, que es el dueño de la empresa que nosotros representamos acá en América Latina, que es italiano y que tiene más de 1000 hoteles en los que les hace el revenue alrededor del mundo, tiene esta frase de cabecera que dice que la distancia entre aplicar revenue y no hacerlo se mide en orgullo. Y esto tiene que ver un poco con que el hotelero tiene que ser consciente de que quizás para él su habitación vale mucho más de lo que el mercado o los huéspedes están dispuestos a pagar, y ahí es donde hay que aplicar la estrategia. Ok, divino. Gracias, Florencia. Gracias. Siéntense y se van a prestar el micrófono. Bueno. Porque yo me voy acá al pueblo y les preguntamos desde acá. Esta es una buena parte del pueblo, más o menos. Bueno, a ver, preguntas para ambos. Porque me tengo que sentar porque estoy viejito y no tengo los anteojos. Bueno, a ver, son las mismas preguntas que las pueden responder con los dos. Una es, ¿cómo se hace esto? ¿Es muy difícil hacer revenue, Florencia, o no?
No, en realidad difícil, yo no creo que haya nada difícil. Sí me parece que lo mejor es tener una persona, un profesional atrás de la tarea, porque es una tarea que requiere mucha, como dijimos, disciplina, mucha constancia, hay que hacerlo en forma diaria. Nosotros hemos llegado a cambiar la tarifa de un hotel más de 3 veces en el día, con lo cual requiere que haya una persona que esté full time analizando los datos. Pero según tu experiencia, ¿lo puede hacer un hotel solo o en todos los casos necesita tercerizar las tareas de Revenue Management? En realidad depende del tamaño del hotel. Si es un hotel de cadena, probablemente tengan una persona que haga revenue y sea un profesional capacitado. Si es un hotel independiente, con pocas habitaciones, mejor tercerizado, con un profesional que esté todo el tiempo atrás de los resultados. Bueno, Andy, la misma pregunta para vos. Es muy complicado este tema del lead generation. Y podría dar la misma respuesta porque también pienso que no hay nada que sea extremadamente complicado, pero sí es importante estar encima. También se pueden cambiar 3 veces por día los precios que uno está dispuesto a pagar por cada palabra clave, por ejemplo. Entonces también hay que estarle encima todo el día a las campañas que uno hace en marketing digital. Con lo cual hay empresas que lo tienen in-house, que lo tienen adentro como parte de su equipo. Las empresas más grandes, los hoteles más grandes seguramente tienen a alguien también interno, pero después muchos también trabajan con agencias o consultores externos y demás. Pero a ver, ¿pero de qué va el tema de lead generation? ¿Cuáles son los canales que usa? Contanos un poquitito. En general, las campañas que hacemos para generar demanda en líneas generales en Internet se trabajan sobre el Google AdWords, que es la herramienta de publicidad de Google, que tiene toda la parte de publicidad, de búsqueda sponsoreada. ¿Vieron cuando hacen los resultados de búsqueda? Hay unos que están destacados arriba, esos son los resultados sponsoreados de Google. Y después tiene lo que se llama la red de display de Google, que son un montón de sitios en toda Argentina, va en todo el mundo en realidad, que están adheridos, afiliados a Google y te permiten poner banners en esos lugares. Y además solemos trabajar también con Facebook Ads, que es la herramienta de publicidad de Facebook, que funciona muy bien también para campañas de generación de demanda. Lo que hacemos es encontrar a la audiencia que en ese momento puede ser más proclive a contratar el hotel, ya sea porque está buscando en ese momento cosas parecidas o porque tiene intereses determinados. O porque es parecida a un grupo de audiencias que tenemos, que ya sabemos que son nuestros compradores, y a partir de eso salimos a buscar personas que cumplan con ese clúster de datos o con esa tipología, y los contactamos para ofrecerles el producto, ¿no? Ok, genial. Flor, contamos, parte de este panel era herramientas que tengan que ver con información, ¿no? Repasemos un poquito el tema de información, data, ¿qué tiene que ver con el Revenue Management? Bueno, los datos que nosotros utilizamos, primero es el pick-up, que es la cantidad de reservas que se generan para una fecha determinada, es decir, se contabilizan las noches. Ya sea históricas o futuras. Históricas o futuras, vemos el porcentaje de ocupación, se plantean objetivos de RevPAR, de tarifa promedio, de ingreso por noche. Se analiza también el rechazo que hubo de reservas por tarifa o por ocupación. Por ejemplo, si un pasajero llamó al hotel y no hizo la reserva porque le pareció que la habitación estaba muy cara, o llamó y no había lugar y por eso no pudo hacerla. Ok. Misma pregunta, Andy. ¿Qué es la información que tiene que ver con lead generation, con branding? La información en general, bueno, se usan muchos datos, se usa mucha información. Hace un ratito hablaba de poder, por ejemplo, subir una lista de clientes a las herramientas de Google, de Facebook, y que, por ejemplo, Facebook encuentre a personas que son parecidas a esa lista de clientes. ¿Y por qué? Porque les gustan las mismas cosas, porque tienen los mismos amigos, etcétera, y poder targetear a esas personas, poder llegar con el mensaje a esas personas. Google AdWords permite exactamente lo mismo también. Entonces, los datos ahí son muy valiosos y hay que saber tenerlos, digamos, capturarlos por un lado y después usarlos bien por otro lado, porque realmente hay mucho valor en la data y hay mucho valor en la data que cada uno pueda tener. Porque bueno, se nota la diferencia cuando se usa y se usa bien. Ok.
Flor, ¿qué tienen que ver las OTAs? Booking, Despegar, Expedia, ¿qué tiene que ver con el Revenue Management? ¿Tienen algo que ver, poco, nada? Muchísimo en realidad, sí. Ok. Son la vidriera de ingreso al hotel, lamentablemente, por un lado, y por otro lado, bueno, estamos agradecidos, ¿no? Tenemos esa sensación amor-odio con las OTAs. En las OTAs se visualizan los precios y ahí el pasajero tiene la posibilidad de elegir a qué hotel ir de acuerdo al precio, o quizás quiere ir a un hotel determinado y se da cuenta que en una fecha determinada no puede porque está muy caro y decide ir en otra. Eso también es muy factible. Ok. Las OTAs son el canal de venta del hotel y son, como dije antes, un mal necesario. Bueno, pero son un canal más y un canal muy importante, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Ok. Sí, yo creo que en la actualidad y en un hotel promedio de una ciudad como Buenos Aires, me animo a decir que entre el 70 y el 80% de las reservas ingresan por OTAs. Wow. Y vos decís, un hotel, ¿cuál sería un grado de sanidad, sí, porque son llamémosle 4. dependencia o Igual de el moderador me ventas dijo por que ese quería canal? estar de pie. Para decir que tiene una cosa Pero- saludable. En Sí, realidad, como sí. dije antes, cada hotel tiene su historia revenue y cada hotel Sí. va a visualizar qué es lo que más le conviene de acuerdo a la estructura que tenga. Ok. Quizás a un hotel le conviene más pagar un 20% de comisión a una OTA que tener un departamento de ventas constituido para vender directo. Ok. Eso es una decisión política en realidad. Muy bien. Andy, para el Lead Generation, ¿las OTAs qué significan? Creo que, bueno, definitivamente todo lo que es el marketing digital son un jugador súper importante. La mayoría de estas plataformas de publicidad funcionan como subastas, es decir que de acuerdo con lo que está dispuesto a pagar cada uno, se define el precio por cada clic, ¿no? Son costo por clic y funcionan como subasta, con lo cual las OTAs en general son un jugador de mucho peso en la definición del costo por clic. Suelen tener mucho dinero y tener un rol muy preponderante ahí. Y bueno, y lo mismo decía Florencia, amor-odio, ¿no? Son parte de con lo que hay que lidiar y creemos que es importante tener eso como un canal, pero tener además una comunicación propia y una campaña propia para poder tener una relación mucho más directa con el consumidor. Pero, a ver, puede ser, yo alguna vez escuché que hay hoteles que no hacen SEM, no hacen publicidad online paga, pero alguien paga por la palabra de marca del mismo. ¿Puede Claro, ser? sí, sí. ¿Y quién sería que paga por esa palabra de marca? Y en general son las propias OTAs, son los TripAdvisor. La gran mayoría de los grandes jugadores del mercado suelen videar o pagar por las palabras clave que son las marcas de los nombres de los hoteles. Entonces, si el hotel mismo no lo hace, muy probable que alguien buscando su propia marca termine yendo a un hotel Ahí está moderando competidor. desde ahí O sea sentado, que ¿ves? si yo pongo, no sé, el nombre de mi hotel y yo no pagué por eso y pagó el hotel del frente, mi competencia, alguien está buscándome a mí y lo primero que le aparece es el aviso de mi competencia. Exacto, o sea, todo lo que cuesta construir la marca y que la gente te conozca, confíe y vaya al buscador y la ingrese en el buscador, puede pasar que alguien haga la búsqueda y un competidor te ponga, ponga un aviso o algo más indirecto, que lo ponga TripAdvisor y que las personas lleguen a un listado de hoteles de la localidad y terminen yendo a otro, Ok. de manera más indirecta. A ver, Flor, ya llegando al final, para dejar espacio para alguna pregunta realmente de la gente que está aquí, a ver, no diría niveles de inversión en el revenue, porque más allá de posibles honorarios, si está tercerizado, me parece que es más interesante cuál sería la performance o el retorno entre un hotel que no hace revenue management y un hotel que sí, en idénticas situaciones. ¿Eso ustedes lo tienen medido de cómo le cambia la situación? Sí, los ingresos se incrementan entre un 20 y un 40%, dependiendo del hotel, de quién lo haga, de cómo lo haga. Por supuesto. Los que estuvieron en la charla de Estefanía, no sé si vieron, por ejemplo, la Patagonia, eso es muy importante también tener en cuenta. La Patagonia tenía una tarifa promedio baja, alta y una ocupación baja. Eso indica que el destino no hace revenue. Y nosotros, como hoteleros, creemos que es muy importante que todos los hoteles del destino hagan revenue porque empujan el precio
y a su vez atraen demanda y se rompe con la estacionalidad. En Patagonia claramente no se está llevando a cabo la tarea. Muy bien. Andy, ¿cuál es el ROI, cuál es la rentabilidad, cuál es la diferencia de hacer o no hacer SEM bien hecho? Es bastante variable, depende mucho de los números que tenga cada negocio, depende mucho también de cómo convierta, ¿no? O sea, vos tenés una campaña y después tenés un lugar a donde llega la gente de la campaña, que puede tener un motor, puede tener un booking engine, puede tener, como nosotros solemos trabajar con un robot de chat, etcétera. Pero más allá de lo que tenga, depende mucho de cómo convierta, ¿no? Cómo convierta de visitante a un comprador, a un huésped. Entonces, eso es súper variable, pero se han visto, digamos, retornos de la inversión, de si invertís 10, generás reservas por 100, eso es algo que se ha visto, puede ser menos, puede ser más, realmente no, simplemente te lo digo como referencia con algunas campañas que hemos visto, pero sí es bastante variable, ¿no? Depende mucho de cada uno. Bueno, a ver, con algunos clientes que nosotros tenemos asesorando en estrategias comerciales, hemos tenido performance hasta más alta de 10 veces y es lo que ha llevado a poner en duda si es una inversión o una comisión, ¿no? Para que entiendan todos, significa que es casi, si fuera 10 veces sería como una comisión del 10%, si fuera 20 ya son 5%, cuando el promedio de una comisión en una OTA, Florencia, está en ¿cuánto? Alrededor de 20%. Ok, bueno, wow, flor de diferencia. Bueno, muchísimas gracias. No sé si habrá preguntas o tiempo para preguntas. Ahora sí. Tenemos espacio para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, podemos tirar el cubo, que es el micrófono. Una preguntita por acá, para el panel de Florencia y Andrés. Ahí está. No lo tiré, qué aburrido. ¿Qué tal? Yo quería preguntar con respecto al revenue management, ¿cómo se hace para cuando un cliente compra, como en el ejemplo, 3 noches y las noches tienen distinto precio? ¿Cómo se le explica al cliente que está comprando distintos precios y que no haya una queja, que no haya un malentendido entre medio? En realidad el cliente no lo percibe hasta no hacer una búsqueda de noche por noche, porque generalmente cuando uno hace una reserva por 3 noches en una OTA, le sale el precio de la estadía final. Es decir, nosotros somos los que sabemos que son precios diferentes. Quizás se dé cuenta cuando vea que la primera noche es más barata que la última. La verdad que más allá de eso también está muy internalizado que el huésped está acostumbrado a comprar a tarifas diferentes y ya sabe que depende el día y depende la época del año, le va a salir más barato o más caro. O sea que si está conforme con el precio final, listo, ahí sería el punto final para la decisión. Exactamente. Bien. Les pido un fuerte aplauso a este panel de Florencia y Andrés y Nacho, que estuvo moderando. Ya sé que me quedé sin trabajo para el año que viene por la moderación de Nacho. Perdón, hacemos un último, a ver, haciendo el checkout, ¿no? En una charla gastronómica sería cerrame la mesa 4. Exacto. Haciendo el checkout de todo lo dicho, recomendaciones, infórmense, no tengan miedo de empezar a investigar este tipo de disciplinas, abracen el concepto y empiecen, porque si no lo va a hacer su competencia y se los van a comer crudos, ¿eh? Es tan fácil como lo que acabamos de decir.